En la civilización occidental, desde la Edad Media, se hizo muy conocido el acto de tener pacto con el diablo, y esto comúnmente estaba asociado a personas que se les creía practicaban la brujería, o que tenía conocimientos oscuros para lograr un trato así. Esta creencia no se hubiera extendido tanto si la religión cristiana, quien estaba detrás de la persecución de los actos paganos, no estuvieran juzgando tradiciones establecidas centurias atrás, con este nuevo villano venido del oriente, el diablo. Actualmente los investigadores consideran un meme cultural los ritos secretos que invocan las malignas fuerzas elementales para obtener un favor. Sin embargo, el peligro radica en quienes creen que estos actos tienen respuesta, de la misma forma que un creyente de Dios reza para ser escuchado. En la demonología cristiana medieval, se pensaba que para hacer un pacto se debía hacer sacrificios humanos. Si estos eran jóvenes o recién nacidos, mejor. Tener relaciones entre los asistentes esperando ser poseídos por demonios y así concebir íncubos o súcubos era parte de las creencias con respecto a estos supuestos brujos y brujas. Pero lo cierto es que aún sirviendo a Dios, la fascinación por el mal es algo intrínseco al ser humano. Tanto se extendió estas creencias cristianas que en la Edad Media, en el siglo XVI, se publicó la primera versión de la obra Fausto, inspirada en una persona real, que se cree vivió en Alemania en el siglo XV, y de la cual cuentan logró hacer un pacto con el diablo para conquistar a una mujer. Pero este no sería el primero que logró hacer esto, y que su pacto oculto saliera a la luz a modo de novela, pues en el siglo VI un autor de nombre Eutychianus aseguraba haber sido testigo directo de cómo Teófilo de Adana, un clérigo que vivía infeliz por el poco éxito en su carrera por tener de enemigo al obispo, vende su alma al diablo para triunfar. Con el paso del tiempo, esta historia se vuelve parte de los mitos cristianos y de la cual escriben diversas versiones y poemas. Con el tiempo y la expansión de la religión cristiana, estas creencias también crecieron y se acusó en diversas épocas a aquellas personas quienes poseían talentos que parecían fuera de este mundo. Aquí algunos ejemplos reales de gente que se decía tenía pacto con el diablo. Niccolò Paganini, violinista del cual se ha escrito y hasta hecho películas, de cómo de ser considerado mediocre pasó a poseer un talento y entendimiento de la música y un estilo con el violín que se decía estaba adelantado a su época. Tommy Johnson, un músico de blues quien fue el mejor músico de su época, también se le dijo que tenía un pacto. Sin embargo, su historia suele confundirse con la de Robert Johnson, también músico de blues, de quien se dice hizo un pacto con Satanás en un cruce de caminos, al cual le vendió su alma para ser el mejor con la guitarra. Aunque se suele creer que estos tratos son hechos por personas que odian la iglesia, al comienzo mencionamos que dentro de la iglesia también se acusaba a sacerdotes de tener un pacto con este ser. Entre ellos mencionamos al mismo Papa Silvestre II, el cual fue acusado por un obispo de haber utilizado un libro de hechizos árabe, logrando así el trono pontificial gracias a un demonio femenino llamado Meridiana. Se dice que logró estos beneficios al haber ganado al diablo en un juego de dados. Urbain Grandier, sacerdote francés, fue acusado de brujería al tener un documento donde se veía un pacto firmado por 7 demonios incluido Satanás. Fue ejecutado en la hoguera. La historia alberga muchísimos personajes más acusados de tener un trato con el demonio. El tiempo los ha catalogado como leyendas y folclore, que los aleja de lo real. Sin embargo, en la actualidad siguen apareciendo gente que repite ritos, cultos e invocaciones para obtener un favor fuera de este mundo, inspirados en esas leyendas. Pero la mayoría de estos casos nunca llega a saberse. Es difícil encontrar satánicos del antiguo método, ya que están disgregados y llevan sus creencias a modo unipersonal o en grupos pequeños y actualmente no llegan a sacrificios como en años anteriores. La actual Iglesia de Satán es un satanismo moderno que lleva a sus seguidores a quererse a uno mismo a expensas de los demás y ven a Satán
con un estilo metafórico de rebeldía. Pero esto no ocurre con todos. Danjal Hussein, joven de 19 años, fue capturado al ser sospechoso de asesinato. Las investigaciones encontraron que había hecho un pacto con el diablo, prometiendo por escrito sacrificar a 6 mujeres cada 6 meses para ganar la lotería. Así, sus víctimas iniciales fueron 2 hermanas sacrificadas en un parque en Londres, Inglaterra. Aunque tapemos el sol con un dedo, lo cierto es que el diablo ha sido fuente de inspiración de obras que han traspasado el tiempo, desde Paraíso Perdido de John Milton al Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde o el Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Si estas personas también hicieron un pacto con el diablo para llegar a ser tan famosos, es algo que ciertamente nunca sabremos. Agradecemos el apoyo con el botón de super gracias que hemos estado recibiendo. Comparte este video si te gustó el tema de hoy.